Bueno, con respecto a las etiologías, dijimos que el 45% de las sepsis están causadas por bacilos gram negativos, básicamente Escherichia coli, como ya dijimos, Pseudomonas aeruginosa y en nuestro país Klebsiella, que ocupa un lugar bastante importante. Cocos gram positivos, 40%, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, estreptococos de otro grupo, y estafilometicilino resistente. Estas son estadísticas que van del 2019 para atrás, así que probablemente podamos tener algo más de Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero también eso es algo bastante regional, porque nosotros veníamos viendo mucho Staphylococcus aureus meticilino resistente, y estos últimos años estamos viendo neumonías por Staphylococcus aureus meticilino sensibles. Y otros, que son en menor porcentaje y en huéspedes muy particulares, están los virus, hongos y microorganismos anaerobios que en realidad se buscan poco. Esto es importante porque el 47, es decir, la mitad, casi el 50% de los cultivos en pacientes sépticos son negativos. Y el 44% de los cultivos negativos en pacientes sépticos hospitalizados son importantes porque nosotros ya sabemos la flora, cubrimos la flora, pero los cultivos siguen siendo negativos. Lo que ocurre con los pacientes hospitalizados, tal vez tengamos acceso a otras muestras. Después vamos a ver, porque en realidad los pacientes que tienen neumonías asociadas a la ventilación mecánica, o los pacientes que tienen catéteres centrales, nos permiten, eso nos permite realmente obtener muestras diferentes a los pacientes que vienen de la comunidad. Con respecto a esto, es un resumen de lo que les venía diciendo. Fíjense que los cultivos negativos superan el 28% del total, Escherichia coli un 12%, Staphylococcus aureus un 11%. Este es del trabajo de Satisepsis, no sé si lo conocen, pero es un trabajo multicéntrico que se hizo en el país. Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa 5%, Enterococo vancomicino sensible 5%, Klebsiella pneumoniae 5%, y yo les aseguro que esta tabla ha cambiado en los últimos 2 años, porque Klebsiella pneumoniae ha reemplazado a la flora hospitalaria en gran parte, la que era habitual de bacilos gram negativos no fermentadores, y aún no solamente en las áreas críticas, sino en el resto del hospital. Y además, Klebsiella pneumoniae es un importante patógeno comunitario, que se encuentran hasta en los areneros, hasta la Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa, se ha encontrado en los areneros de los jardines de infantes. Bueno, ¿cuáles son las patologías que nosotros consideramos prevalentes que nos llevan a la sepsis de la comunidad? Son las neumonías que antes se dividían en neumonías de la comunidad y neumonías asociadas a los cuidados de la salud. Esto ya es neumonía aguda de la comunidad y neumonía intrahospitalaria, las infecciones del tracto urinario, las infecciones intraabdominales y las infecciones de partes blandas, que son las 4 que mínimamente vamos a hablar. Con respecto a las neumonías, 50-55% de los casos de sepsis que ingresan al hospital son secundarias a neumonías. Streptococcus pneumoniae siempre es el agente productor por excelencia y el más frecuente. Le sigue Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus, que como causa de neumonía primaria tiene un bajísimo porcentaje, pero sí causa neumonía secundaria a un foco primario, que por lo general es un foco de piel y partes blandas que muchas veces pasa inadvertido. Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae, que muchas veces se presenta como coinfección. Legionela, que pasó a ser un problema para nosotros, que no teníamos. Pseudomonas y bacilos gram negativos en huéspedes particulares, y lo que son los virus respiratorios. Bueno, antes era influenza para influenza, ahora tenemos que agregar el SARS-CoV-2. La tuberculosis, que es un serio problema en nuestra comunidad.
el hantavirus y la leptospirosis, que son patologías que reaparecieron, ¿no? Porque están relacionadas con la pobreza. Dentro de la neumonía por Staphylo aureus, nosotros antes teníamos una serie de variables que nos hacían sospechar la neumonía por Staphylo aureus. Ahora no es tan así, pero sí la neumonía por Staphylo aureus debemos pensarla en neumonías graves de la comunidad que requieren ventilación mecánica, que tienen compromiso multilobar, y que, bueno, por lo general pueden o no producir hemoptisis. La hemoptisis, cuando nosotros estamos frente a hemoptisis, tenemos que pensar básicamente en 3 cosas, o 4, mejor dicho. En tuberculosis, en Staphylococcus aureus, en leptospirosis y en neumococo. Son las 4 causas más frecuentes de hemoptisis en las neumonías graves. Fiebre elevada, leucopenia y PCR alta la puede producir cualquier tipo de neumonías. Así que estos valores habría que tenerlos como con pinzas, pero antes estaban en el listado de prevalentes en neumonías por Staphylococcus aureus. Con respecto al foco abdominal, el 12 al 20% de los casos que ingresan al hospital lo hacen por foco abdominal. Dentro de estas, obviamente que las peritonitis secundarias a apendicitis son las causas más frecuentes, pero también tenemos angiocolitis, colecistitis, colangitis y abscesos hepáticos. Con respecto a los abscesos hepáticos, 2 cosas: pensar que los abscesos hepáticos pueden ser producidos por bacilos gram negativos, pero también pueden ser producidos por estreptococos, y hemos visto muchos casos de abscesos hepáticos por estreptococos, y también por Klebsiella. La Klebsiella, cuando se trata de Klebsiella hiperviscosa o hipermucosa, que es una cepa muy particular de Klebsiella, es capaz de producir abscesos. El lugar más frecuente de los abscesos que producen estas Klebsiella es el hígado, pero también pueden producir abscesos a nivel renal, hasta a nivel prostático, pueden producir endocarditis. Son Klebsiellas que son multisensibles, pero que aumentan su virulencia. Así que hay que pensarlas y hay que tratarlas rápidamente. Los abscesos que puedan drenarse, hay que drenarlos. Muchas veces los abscesos son profundos y se plantea la imposibilidad de drenado inmediato, pero el control de foco en estos casos es fundamental y básico para la evolución del paciente. Enterococo es un microorganismo que en realidad nosotros no solemos cubrir de entrada, y esto es porque el enterococo subsiste cuando tiene una flora de bacilos gram negativos que lo contienen. Cuando nosotros damos tratamiento para los bacilos gram negativos y disminuimos el inóculo, el enterococo muere. Ahora, cuando en el absceso o en la infección, en la muestra que tomamos, aislamos el enterococo se trata adecuadamente y según antibiograma. Y un 5% pseudomonas y otros bacilos gram negativos, que bueno, ya se dan porque también acá podríamos poner los hongos, pero se dan en pacientes que fueron multiinvadidos. Hay un estudio en Argentina que muchos de ustedes lo deben conocer, que es el estudio de Pablo Escapelato. Es el primer estudio que se hace multicéntrico de sepsis abdominal en Argentina, donde se evalúan, es un estudio del año 2017, donde se evalúan 131 apendicitis, 184 bacterias aerobias, y la verdad es que se muestra por primera vez la resistencia de los diversos centros. Escherichia coli no es de asombrar que sea el germen rescatado con más frecuencia, Klebsiella le sigue, y Pseudomonas sí, con un 10%, Enterococos 8%. Pero lo que es importante en este trabajo es la resistencia de la Escherichia coli a la ampicilina sulbactam, que es del 34%,
y a ciprofloxacina, que es del 31%. Esto a nosotros nos deja sin el tratamiento empírico que hacíamos hasta hace unos cuantos años, que era ampicilina sulbactam en los pacientes que venían de la comunidad. Ahora, nosotros sabemos que cuando la resistencia, podemos evaluar la resistencia, y la resistencia de un determinado lugar, ya sea en la comunidad o el hospital, supera el 20%, ese antibiótico no se puede utilizar de manera empírica. Otra cosa que también nos llamó la atención fue la resistencia de piperacillin sulbactam, ceftriaxona, casi el 10%, y obviamente que no se halló resistencia a carbapenemes. Bueno, siguiendo con las infecciones de piel y partes blandas, es el 10% de los casos que consultan con cuadros sépticos o cuadros graves al servicio de emergencias en primera instancia, y las infecciones de piel y partes blandas tienen una evolución en el tiempo. Su mortalidad varía del 8 al 80% si uno realmente las trata rápidamente con debridamiento y antibióticos, o las trata tardíamente sin debridamiento quirúrgico. Acá la cirugía es uno de los pilares fundamentales para la evolución de los pacientes. Está claro que son pacientes que en primera instancia, y por eso muchas veces a los que no han visto infecciones severas de piel y partes blandas con frecuencia, se escapa esta primera fase. Es un dolor desmedido para lo que clínicamente se ve. Puede haber edema, pero puede que no lo esté. El síntoma y el signo mandatario es el dolor. Es un dolor desmedido para lo que uno ve. No es que el paciente exagere, el dolor lo tiene porque se trata de una mionecrosis o de una fascitis necrotizante que compromete muy profundamente los tejidos y afecta las terminaciones nerviosas, por lo tanto el dolor es el síntoma cardinal. Y la toxicidad sistémica puede estar en esta fase o todavía puede que no esté, pero sí está entre la fase 1 y 2. La fase 2 ya el paciente se presenta con una tensión palpable en la zona afectada, puede haber piel de naranja, puede haber un edema un poco más importante, pero aparecen las flictenas. Aquí ya tenemos más aumento de la mortalidad, pero tenemos que convencer, porque muchas veces, si no hacemos una resonancia magnética, la ecografía no nos arroja ningún dato de valor como para convencer al cirujano o al traumatólogo que ese paciente tiene que entrar al quirófano. Tiene que hacerle un corte de debridamiento, ver cómo está la fascia, ver cómo está el músculo, y si realmente hay compromiso de fascia y músculo, lo que tiene que hacer es dejar abierta esa herida, sacar todo lo que esté, todo el tejido desvitalizado y necrótico, y este paciente debe entrar, dependiendo de la evolución, entre 24 y 48 horas nuevamente al quirófano, y ser reevaluado en quirófano para seguir retirando el tejido necrótico que sigue ocurriendo. Y después, bueno, llegamos a la fase 3, que es la fase de anestesia y crepitación, donde ya las flictenas son hemorrágicas. Ya no hay duda que estamos frente a una infección severa de piel y partes blandas, y acá sí la mortalidad es del 80%. Hay que pensar que Staphylo aureus, estrepto beta hemolítico del grupo A, y el Clostridium son los que producen las infecciones más severas. También están los bacilos gram negativos y las infecciones sinergísticas, pero esos 3 gérmenes son los que tenemos que tener en cuenta. Si el paciente es inmunocomprometido, puede ser que ampliemos un poco más nuestra visión microbiológica, y ahí involucremos algunos bacilos gram negativos especiales. Ahora, si el paciente, por ejemplo, estuvo sometido a aguas contaminadas o demás, debemos pensar en gérmenes como eromonas, como vibrios, que producen infecciones sumamente graves. Y acá está lo que yo les decía, la primera etapa es esta. A ver si puedo con el puntero mostrarles. Acá apareció.
Es la primera etapa. Uno ve, esta paciente puede llegar a tener muchísimo dolor, pero la verdad es que no se ve demasiado. Lo que ocurre es que después va evolucionando etapas de áreas necróticas, a flictenas, a compromiso marmóreo, donde hay piel sana entre el tejido afectado, pero esto tiene una mortalidad altísima. Y también vemos infecciones asociadas a los cuidados de la salud severas. Por ejemplo, estos son pacientes todos nuestros. Este es un paciente que tuvo una lesión en el hombro, se le hizo una infiltración con corticoides y aparecieron estas flictenas. Esta paciente está más sumamente dolorida. Esto es un Staphylococcus meticilino sensible. Este es el primer paciente que me tocó ver hace millones de años ya, bueno, no tantos millones, pero hace muchísimos años. Es el primer paciente que vimos con una piomiositis. Era un paciente joven, un estudiante de arquitectura, me acuerdo textual el paciente, porque venía con con mialgias generalizadas. El paciente tenía fiebre y mialgias generalizadas, y el único dato epidemiológico de valor era que había estado unos días con unos amigos en Mar de Ajó. A este paciente se lo interpretó clínicamente como que podía ser una enfermedad autoinmune y le dieron pulsos de corticoides. Inmediatamente, luego de los pulsos de corticoides, comenzó a sentir dolores bien localizados en la parte anterolateral del tronco. Y bueno, se le hizo una resonancia magnética, se le vio la colección y lo que se sacó fue pus, y por primera vez rescatamos el Staphylococcus meticilino resistente de la comunidad. Este paciente es un paciente que ingresa con una neumonía. El neumococo es malo, es un microorganismo malo, es un microorganismo que mata, y que nosotros le tenemos que tener tanto respeto como el Staphylococcus meticilino sensible y meticilino resistente. Es un paciente que hizo no solamente una infección, está marcado porque tenía una celulitis, pero no encontré la foto de la celulitis, pero sí la del edema, una infección con compromiso articular del tobillo, pero comenzó como una infección de partes blandas a punto de partida de una neumonía por neumococo. Y este es un paciente que yo vi en consultorio, que me lo derivaron de dermatología. Era un paciente diabético, mal tratado, mal seguido, que él refería que le había picado algo en la cabeza. Y cuando sacamos esa costrita, venía abundante cantidad de pus. Este paciente se internó, se le hizo una toilette, tenía compromiso del periósteo y era una pseudomonas aeruginosa. Y en realidad también tenía osteomielitis, así que fue tratado por un tiempo algo más prolongado. Bueno, con respecto a las infecciones del tracto urinario, son el 10% de los casos. Realmente hasta el 20% de las que ingresan al hospital, que son las que requieren internación, son bacteriémicas. Escherichia coli, estas son infecciones pilonefritis vírgenes, digamos, no son pacientes que han tenido infecciones urinarias previas, que tienen un factor predisponente para hacerlas, o que estuvieron manipulados con colocación de sondas y demás. Son pacientes que vienen de la comunidad, por lo tanto, el 97% son monomicrobianas. La Escherichia coli es la que causa casi la totalidad de las infecciones, pero el Staphylococcus saprophyticus también es una causa importante. Y después podemos ver el Proteus, asociado obviamente a los cálculos, la Klebsiella, que vuelve a aparecer, pero es lógico porque son enterobacterias que colonizan el periné y que predisponen a las infecciones. Así que es muy lógico pensar en que los bacilos gram negativos van a ser la causa de estas infecciones. Se hizo un trabajo en nuestra ciudad que en realidad dio un porcentaje de resistencia del 37% a ampicilina sulbactam global. Cuando vamos a ver la Escherichia coli, 42%. Es decir, muy parecido a lo que veníamos viendo en realidad, y más o menos la misma cantidad de cepas
que veníamos viendo en el trabajo de escapelato de infecciones intraabdominales. Y esto es por lo que les decía, las mismas Escherichia coli que colonizan el periné y que son las que tenemos portando en nuestro intestino, son las que causan las infecciones urinarias. Así que esto no es de extrañarnos. Sí que tienen una baja resistencia a la gentamicina. Esto también es del año 2017. Tal vez los datos, seguramente los datos han cambiado ahora porque tenemos una resistencia global mucho mayor. Piensen que la multiresistencia se ha acelerado con esto de la pandemia del COVID, y lo que se esperaba para el año 2050, ahora se está esperando para el año 2040 o antes. Así que veremos qué pasa y habrá que hacer nuevos estudios de resistencia, no solamente en el hospital, sino en la comunidad, porque todo, digamos, la resistencia es acompañante, ¿no? La de la comunidad y la del hospital. Con respecto a las meningitis, yo les doy un pantallazo y después, si quieren, hablamos del tema, preguntan de lo que quieren de cualquiera de estos temas. Con respecto a las meningitis agudas de la comunidad son causadas por Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Por lo general son los gérmenes más frecuentes en los pacientes adultos. Listeria monocitógenes en pacientes inmunocomprometidos, y el Streptococcus agalactiae, que ya les dije que viene avanzando a pasos agigantados, pero que habitualmente se veía en pequeños, ¿no? En menores. Les quería decir algo, no. Bueno, con respecto al líquido cefalorraquídeo, la probabilidad de hacer el diagnóstico mediante la coloración de Gram se relaciona básicamente con el inóculo, y esto es, el inóculo es la concentración bacteriana en el líquido cefalorraquídeo en el momento en que nosotros tomamos la muestra. Cuando la probabilidad de detectar el microorganismo cuando es de 10 a las 3, es del 25%, es decir, tiene una sensibilidad del 25% la coloración de Gram. Cuando este inóculo sube de 10 a la 3 a 10 a las 5, la sensibilidad aumenta un 97%. Y hay que recordar siempre que el 90 al 100% de los cultivos se negativizan con 24 horas de tratamiento antibiótico. Entonces, la coloración de Gram tiene una sensibilidad variable, que ya dijimos que puede ir del 25 al 90%, pero que por lo general está entre el 60 y el 90, y una especificidad del 100%. 90% para el Streptococcus pneumoniae, 86% para el Haemophilus, que obviamente la vacunación ha disminuido sustancialmente las infecciones severas por estos microorganismos, 75% para Neisseria y menos del 50% para la Listeria y para los bacilos Gram negativos. Los antibióticos disminuyen en un 40 a un 60% la posibilidad de rescatarlos. Para esto, cuando el paciente estuvo sometido a antibióticos previos y nos llega con un cuadro de meningitis, nosotros acudimos a los métodos rápidos, que tienen una sensibilidad del 70% y una especificidad del 100%, se hacen coaglutinación, aglutinación en partículas de látex, pero lo que más valor tiene en estos casos es la PCR, porque tiene un valor predictivo positivo muy alto y un valor predictivo negativo también altísimo. Bueno.